Y bueno, así terminaría el ejercicio número 7, 2.7. En el ejercicio 2.8 es exactamente lo mismo, lo pueden hacer así como hemos hecho es exactamente lo mismo. Entonces, nos vamos a ir a ver el 2.9. A ver, vamos a ver en el texto. Ven, hacemos las curvas y nada más. 2.8 es lo que tienen que hacer ustedes. Y aquí 2.9, ¿qué nos dice? En un sistema de ejes, dibuje la curva de demanda hipotética de la persona para el T antes de que el precio del café y los limones suba, como en los problemas 1.7 y 2.8, y después de que sube, como en el problema 2.7. Y luego, después de que sube el precio de los limones, ¿qué nos está diciendo? Que juntemos estos datos, tanto esta tablita como la tablita de este otro ejercicio, y las grafiquemos en un solo mapa, ¿no? Entonces aquí tenemos las cuatro curvas y simplemente nos muestra un desplazamiento entre una y la otra. ¿Ok? Esto de manera hipotética, una demanda hipotética. Ya habíamos visto el concepto de hipotético en el capítulo 1. Entonces eso lo pueden leer y analizarlo un poco más a fondo si es que quisieran hacer. Luego tenemos el 2.10. La tabla proporciona las tablas de demanda de tres personas para el satisfactor X. Dibuje estas tres curvas de demanda en el mismo sistema de ejes y obtenga geométricamente la curva de demanda del mercado para el satisfactor X. Aquí ya nos está dando una tablita y ¿qué nos pide? Graficar la curva de demanda para la persona 1, la cantidad de demanda para la persona 2 y la cantidad de demanda para la persona 3. ¿Ok? Entonces hacemos la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Simplemente es marcar los ejes y unir las curvas. Ahora, para hacer esta otra curva, lo que hay que hacer es simplemente sumar la cantidad de la persona 1 más la cantidad de la persona 2 más la cantidad de la persona 3 y nos va a dar un cierto número. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer 9 más 18 más 30 y nos da 57. Entonces, mi cantidad cuando el precio sea 6 va a ser 57. Quita 40, 60, 50 para acá, 57 más o menos por aquí, ¿no? Subo, 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 me topo con el 6 y aquí está mi primer punto. ¿Ok? El segundo, ¿qué hacemos? 10 más 20, 30 más 32, 62. Cuando el precio es 5, mi cantidad va a ser 62 más o menos por aquí, subo, 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 y marco lo mismo con todos los otros valores de cantidad. Simplemente voy a sumar la persona 1, la persona 2, la persona 3, y el punto que me dé va a ser el punto en general de las tres. ¿Ok? Y así es como sale esta otra curva que es más larga. Igual aquí lo tenemos, ¿no? Dx es igual a d más 1 más d más 2 más d3. Eso 3. ¿Ok? Ahí termina lo que es demanda. Luego entramos a oferta. Veamos qué es oferta. Aquí está, oferta. Es la cantidad que ofrece un mercado. Si yo vendo productos, ¿qué cantidad de productos voy a ofrecer? Si yo vendo servicios, ¿qué cantidad de servicios? Y así sucesivamente. Aquí es lo mismo que para lo de la demanda. Tenemos estas dos fórmulas en la que la cantidad de la demanda va a depender únicamente de la oferta individual de un bien X, va a depender del precio. Igual que la demanda, es lo mismo. Y luego está la otra en la que no solamente va a depender del precio, sino que también va a depender de la tecnología,
del precio de los insumos y del clima o condiciones climatológicas que nos afecten directamente a nosotros como productores a la hora de elaborar nuestro producto o de generar un servicio. ¿Ok? Así que normalmente trabajamos con esta, pero también si hay algún ejercicio en el que involucra tecnología o precio de los insumos, igual nos lo hace saber, nos lo indica en el ejercicio. ¿Ok? Pero nos quedamos con esta, en la que varía el precio. Entonces vamos al ejercicio, a ver, 2.11, nos dice expresar en lenguaje matemático, la. Y aquí lo mismo que en demanda también. Esto también se conoce como perifractos. O separ. ¿Por qué? Porque solamente depende del precio. Un minutito. Vamos al ejercicio siguiente, que es el 2.12. A partir de la función específica de la oferta, que está en dólares, obtenga A la tabla de oferta del productor, B la curva de oferta del productor y C qué cosas se han mantenido constantes en la función de la oferta A. Y luego, por último, cuál es el precio mínimo que debe ofrecerse a este productor a fin de inducirlo a ofrecerse el factor X en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto lo voy a quitar. Tenemos primero la ecuación y con esta ecuación ya podemos ir desarrollando la tabla y la curva de oferta. Entonces tenemos aquí en la ecuación y vamos a ir sustituyendo con números bajitos para que nos sea más fácil hacer el ejercicio. Entonces tenemos aquí 20 por 6, ¿cuánto sería? 120. Vamos a poner 5, sería 100. 4, que sería 80. Le ponemos 3, que sería, ay, se me pasa el número, 60. Aquí le vamos a poner 2, y aquí sería 40. Le ponemos 1 como precio, sería 20, y le ponemos 0, que aquí sería simplemente 0. ¿Okay? Y sustituimos en la tablita. 120 con 100, 80, 60, 40, 20 y 0. Así, simplemente. Y graficamos, marcamos los puntos. Aquí ponemos el precio en el eje Y y la cantidad en el eje X. Entonces yo también lo tengo por aquí para hacerlo más fácil, más rápido. Y la curva nos queda más o menos así. ¿Ok? Hasta aquí ya tenemos, miren, el inciso A, la tabla, e inciso B, la curva. Ahora, ¿qué cosas se han mantenido constantes en la función? Aquí lo que se mantiene constante según lo que nos dice el ejercicio, porque hay una parte que dice, no dice. Bueno, leamos lo que dice el inciso C del ejercicio. Las cosas que se mantienen constantes al definir una tabla de oferta del productor y trazar su curva de oferta son la tecnología en la producción del artículo, los precios de los insumos necesarios para producir este artículo y las características de la naturaleza. Si X fuera un producto agrícola. A ver, esto según es... Ya realmente
no nos especifica a qué mercado se está dirigiendo. Entonces, aquí es como para hacer, como para mostrarles un ejemplo de lo que podría ser aumentándole la tecnología. Ahí se lo voy a mostrar. Está aquí en este inciso. Porque dice en caso de que X sea un producto agrícola. Simplemente es un ejemplo, pero no es una respuesta establecida. ¿Ya? Esto va a depender de acuerdo a qué tipo de producto es. Y luego en la D que nos preguntaba cuál es el precio mínimo que debe ofrecerse a este productor a fin de inducirlo a ofrecer el artículo X del mercado. Y nos dice cualquier precio superior a cero hará que el productor coloque en el mercado alguna cantidad de precio X. Cualquier cantidad mayor a $1. Porque si lo vendo a cero, pues no va, ¿no? Entonces aquí tengo precio 1, voy a tener una demanda de 20. Si lo vendo a $2, mi cantidad va a ser 40. Lo vendo a $4, mi cantidad va a ser 80. Y si lo vendo a $6, mi cantidad demandada, perdón, mi cantidad ofertada va a ser 120. Esto se refiere a la cantidad de productos que yo puedo ofrecer al mercado y a qué precio lo puedo ofrecer. Ok, vamos al ejercicio 2.13 que nos dice, con base en la tabla de la oferta del productor X, del satisfactor X en la tabla 2.15, trace la curva de oferta y en qué se diferencia del anterior ejercicio. Aquí ya nos da la tablita, aquí la tenemos la curva. ¿Y en qué se diferencia? En que el anterior era una línea recta y esta es una línea curveada. El mismo ejemplo que lo que vimos en demanda. Nada más. Luego vamos al 2.14, a ver si lo tengo. Sí, lo tengo. Nos dice, en la tabla muestra dos tablas de la oferta de un productor de satisfactor X. La primera es la misma que la del problema 13 y la segunda es el resultado de un aumento en el precio de los insumos necesarios para producir cualquier satisfactor y todo lo demás permanece constante. Aquí, ¿qué es lo que varía? El precio de los insumos. ¿Ok? Si nos vamos nuevamente, aquí está. Estamos utilizando esta ecuación con estas variables. ¿Qué varía? El precio de los insumos. ¿Cuál es el precio de los insumos? PI. PI varía. ¿Ya? El precio mantiene constante, la tecnología se mantiene constante y la temperatura y el clima se mantiene constante. Lo que varía es el precio de los insumos. ¿Okay? Aquí en este ejercicio nos lo está especificando. Grafique los puntos de las dos tablas de la oferta en el mismo sistema de ejes y obtenga las dos curvas de oferta. Entonces ya nos da la tablita, simplemente hay que graficar. Aquí. Y aquí tenemos la gráfica. De acuerdo a las coordenadas que ya nos han dado. ¿Qué nos dice en el siguiente inciso? ¿Qué ocurriría si el precio de X aumentase de 3 a $5 antes del desplazamiento de la oferta? Aquí lo mismo, similar a lo que hicimos con el ejercicio de demanda. Esto lo tapamos. ¿Qué pasa si de $3 aumenta el precio a $5? ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? Pues que la cantidad ofrecida, que antes era 30, también va a aumentar y va a ser 40. ¿Ok? Antes del desplazamiento de la oferta. ¿Qué pasa cuando en el mercado el precio de $3, antes y después el desplazamiento? A ver, creo que está mal copiado. ¿Qué ocurriría si el precio de X aumentase de 3 a $5 antes del desplazamiento de la oferta? Ay, perdón, ese es el mismo inciso. ¿Qué cantidad de satisfactor X colocará el productor en el mercado al precio de $3
antes y después del desplazamiento hacia arriba de la curva de la oferta. Vamos aquí. Entonces, aquí nos dice que tenemos los $3 y cuál va a ser la cantidad ofertada. Antes del desplazamiento, la cantidad va a ser de 30. Y después del desplazamiento, mi cantidad va a ser de 10. ¿Ok? Antes 30 y después 10. ¿Qué ocurre si al mismo tiempo que disminuye la oferta de X, el precio de X sube de 3 a 5? Ahora, si disminuyera. Entonces tenemos aquí, sigue subiendo de 3 a 5. Antes mi cantidad ofertada, que era 10, ahora va a ser una cantidad de 20. Y si lo quieren comparar con la tabla, nos va a arrojar los mismos datos, pero ya lo podemos ver en el sistema de ejes. Simplemente nos está pidiendo que analicemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si sube el precio, si baja, si se desplaza? Y eso es lo que ustedes tienen que poder analizar. Simplemente responder teniendo los datos de la tabla. Vamos al ejercicio 2.15. A ver, en el 2.14 ejecución ahorita y ahora el 2.15. ¿Qué nos dice? Suponga que como resultado de una mejora tecnológica, la función de la oferta del productor se vuelve tanto, 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 obtenga la nueva tabla de oferta de este productor en contraposición, tanto, tanto. Aquí tenemos dos ecuaciones. Tenemos, por un lado, tenemos aquí esta, darle esto, y por otro lado tenemos esta otra ecuación. ¿Sí? Entonces, naranja va a ser estos datos de aquí, y con verde, creo que es este verde, va a ser estos datos de aquí. ¿Ok? Si sustituimos en estas ecuaciones con los puntos 6, 4, 2 y 5, nos dan estos resultados. Aquí ya los hice directamente, ustedes lo pueden hacer en su casa con más tiempito, pero es exactamente lo mismo que hemos hecho en los otros ejercicios. Entonces ya tenemos la tablita hecha, simplemente sustituyendo el precio en ambas ecuaciones. En un sistema de eje, trace las curvas de la oferta de este productor antes y después de la mejora tecnológica. Este va a ser el antes. Este es el antes. Y este es el después. Antes y después. Entonces ya con eso hecho, creo que yo me lo grafiqué. No sé, lo grafiqué. Eso era un poquito. Entonces, graficando nos dan estas dos líneas. Aquí lo puse verde y rojo. Pero ya, es lo mismo. Este sería, este lo vamos a cambiar, este es el color naranja, y este sería, este está bien, el color verde. Bien, esta sería la curva de cantidad, de la cantidad de oferta para el antes, y el verde sería para la oferta del después. Si se dan cuenta, estas curvas tienen una pendiente positiva. ¿Okay? La demanda siempre va a ser negativa y la oferta siempre va a ser positiva. Siempre, siempre, siempre. Y aquí tenemos nuevamente otro desplazamiento, ¿cierto? Pero este desplazamiento se está dando hacia abajo. Recuerden, tenemos dos desplazamientos. Desplazamiento sobre la misma curva y desplazamiento sobre la cantidad ofrecida. Igual que la cantidad demandada, cantidad ofrecida. Entonces,
cantidad del satisfactor X ofrece el productor al precio de 4 antes y después de la mejora tecnológica. A un precio de 4, antes ofrece una cantidad de 40 y después ofrece una cantidad de 70. Bien, ahí terminaría, bueno, falta un ejercicio más, ¿no? Pero es lo mismo que hicimos en demanda. Son, si se dan cuenta, son ejercicios similares, con aplicaciones idénticas, pero con otros datos. Ay, olvidé qué les iba a decir. Ya. Cuando nos dan este tipo de ejercicio, nosotros simplemente lo podemos resolver explicando literalmente qué es lo que pasa, viendo la tabla. Al ver la tabla tenemos las cantidades, tenemos los precios, tenemos qué pasa. Simplemente mirando podemos ir respondiendo estas preguntas. Vamos a ver el último ejercicio. En la tabla 2.18 se muestran las tablas de oferta de tres productores, productor 1, productor 2, productor 3. Nos pide graficar. Tenemos las coordenadas, aquí está el productor 1, productor 2, productor 3, y lo que hay que hacer es sumar cantidad ofrecida del productor 1, cantidad ofrecida del productor 2, cantidad ofrecida del productor 3, y ahí vamos a tener nuevas coordenadas, que en este caso es esta de aquí. Y aquí tenemos simplemente la fórmula. ¿Ok? Nos da la tablita, sumamos las cantidades de los productores y hacemos esta nueva curva. Y simplemente ahí termina. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, bien. Luego entramos a lo que es equilibrio y con eso ya terminaría el capítulo. Antes que nada, ¿hasta qué punto avanzaron con el licenciado? Si es que alguien me pudiera contestar hasta qué punto avanzaron. Si no, yo voy a ir avanzando hasta equilibrio y ya terminando el capítulo 2. Bueno, vamos al siguiente ejercicio que sería, a ver, aquí yo lo tengo, que es el ejercicio 2.17. En el mercado del satisfactor X hay 10.000 individuos idénticos, cada uno con una función de demanda definida por, y aquí nos da la ecuación, y 1.000 productores idénticos del satisfactor X, cada uno con una función dada de esta otra ecuación. Estas ecuaciones son las que hemos trabajado en los ejemplos de oferta y demanda, así que ya las tenemos hechas. Vamos directo a las preguntas. Encuentra la función de demanda de mercado y la función de oferta de mercado para satisfactor X. Entonces, tenemos aquí, un poco separado. Vamos a desatar y dejarlo aquí. Entonces, para hallar la función, simplemente, ¿qué hacemos? En este caso, la cantidad de demanda, vamos a poner, en el precio, vamos a poner la cantidad de individuos y en la de oferta también. Vamos a poner la cantidad de productores. ¿Cantidad de productores? ¿Cuánto es? Ah, no, en este no. En este no hay precio. Pero aquí sí tenemos a 1.000 individuos. Ok, esperen un momentito. Ya, ahora sí. De acuerdo a los datos que tenemos, primero tenemos 10.000 individuos, ¿cierto? Tenemos la función de, tenemos la ecuación, bueno, la fórmula de la función de la demanda.
Lo que vamos a hacer es multiplicar estos 10.000 individuos por toda la ecuación. Entonces tendríamos 10.000 por 12 menos 2 y el precio, que es lo que va a variar. Entonces, esta sería nuestra ecuación, esto último de aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos aquí los datos. Esto va a ser una constante, esto también va a ser una constante, y el precio es lo que va a variar. Lo mismo con la oferta. Aquí tenemos a 1.000 productores idénticos, entonces vamos a hacer 1.000 productores por 20 P su X. Entonces tenemos 20.000 y la variable va a ser el precio en ceteris paribus. ¿Qué es ceteris paribus? Cuando varía el precio. Entonces, ya teniendo las ecuaciones, que es esta, la vamos a poner aquí por un lado y aquí vamos a poner la otra por el otro lado. Simplemente reemplazamos utilizando números bajitos para que nos sea más fácil hacer la gráfica y también hacer los cálculos. Entonces, números del 6 al 0 nos dan estos resultados, números del 6 al 0 nos dan estos otros resultados en la oferta en la cantidad de oferta. Entonces, esto lo vamos a dar de verde porque es la demanda y este de rojo porque es la oferta. Entonces, hacemos las operaciones y vamos colocando los datos en la tablita. ¿Ok? Ya tenemos la tablita y simplemente lo llevamos a la gráfica. Y la gráfica más o menos nos sale algo así. El verde es la demanda y el rojo es la oferta. En el punto donde chocan ambas líneas es lo que denominamos punto de equilibrio. ¿Ok? Equilibrio. Sí, entonces aquí sería nuestro punto de equilibrio. ¿Ok? Ese punto sería el ideal. Cuando tengamos una cantidad de 6.000 y poder venderlo a $3. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, hay una pregunta más. Ya, en un sistema de eje, trace la curva de demanda del mercado y la curva. Ya tenemos la demanda y la curva de la oferta de mercado e indica el punto de equilibrio. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos A, la función. Esto sería todo el inciso A. Esto todo es inciso A. Sería A. B, encuentre la tabla de demanda del mercado, la. Todo esto sería el inciso B. De color. eh, Todo esto es inciso B. Vamos a ponerle B. Y todo esto va a ser el inciso C. No sé, pongámosle en color azul. Y aquí ponemos inciso C. Bien. Ahora hay un inciso más.
que nos dice, obtenga matemáticamente el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a irnos aquí abajo. La cantidad de equilibrio y la cantidad de la oferta, la cantidad de la demanda y la cantidad de la oferta, para hallar el equilibrio de los dos matemáticamente, se hace una igualdad. ¿Bien? Aquí, cantidad de demanda igual a la cantidad de oferta. ¿Cuál sería la cantidad de demanda y cuál sería la cantidad de oferta? Simplemente las ecuaciones, ¿ya? Las que encontramos en el inciso A. La función de la demanda y la función de la oferta. Eso lo vamos a igualar. Tenemos aquí entonces por un lado la función de la oferta y por otro lado la función de la demanda. Llevamos los números a un lado y las que tengan la variable del precio al otro lado. Aquí sigue igual y aquí ya hicimos la suma y al final nos da esto. El precio será 3. Veamos. ¿Será que el precio nos va a dar 3? Precio 3. Ay, se me olvidó esto. Procesador entiendo que. Entonces, si igualamos ambas funciones, nos va a dar el precio de equilibrio. Y si vamos a la gráfica, podemos verificar que ese sea efectivamente el precio del equilibrio. Aquí tenemos el punto de equilibrio, si vamos por aquí, nos da exactamente 3. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir ese número 3 en ambas funciones. Por un lado, en la función de demanda, vamos a hacer 120.000, aquí le falta un 0, 120.000 menos 20.000 por 3 y nos da 6.000 unidades de X. Y por otro lado, vamos a sustituir 20.000, vamos a hacerlo por 3 y nos da también 6.000 unidades de X. Si se dan cuenta, ambos son datos exactos, ambos son datos iguales. ¿Será que en el punto de equilibrio nos da 6.000 en la cantidad? Vamos a ver. Cantidad 6.000. Y así es como encontramos matemáticamente el punto de equilibrio, igualando ambas funciones. Muy bien, sería hasta ahí el avance del día de hoy. ¿Ya? Em, la siguiente, a ver si entramos ya a lo que son elasticidades y a terminar uno que otro ejercicio de equilibrio de mercado. Pero hasta aquí va a ser la ayudantía del día de hoy. También porque ya el tiempo se nos va a acabar. Así que eso sería todo, chicos. Gracias. Nos vemos la siguiente semana.